De la noche con 33 minutos. Bueno, el tema del referéndum está vigente en estos momentos. Este domingo la población, más de 23 millones de peruanos, estaremos acudiendo a las urnas para emitir finalmente una decisión. Vamos a decidir, ojo, vamos a decidir este próximo 9 de diciembre si queremos una reforma del sistema judicial peruano, como lo están planteando en estos momentos mediante leyes aprobadas en el Congreso de la República, leyes de reforma constitucional, en el tema de la Junta Nacional de Justicia, en el tema de financiamiento del partido políticos, en el tema también de la no reelección parlamentaria y en cuanto al sistema bicameral. Si es que usted está de acuerdo, marca por las opciones pertinentes, puede ser sí o puede ser no. Eso queda a criterio de cada uno de ustedes que nos están viendo, nos están escuchando. Solamente puedo pedir una cosa nada más. No votemos en cierto modo como borreguitos, no porque nos digan vota sí, vota sa, vas a hacerlo. Analicemos un poco el contexto, el contenido de cada propuesta de reforma constitucional. No diga que no sabe exactamente qué contiene. La información, mis estimados, están ahí. Ahí está el internet, están las radios, está Exitosa las 24 horas del día y ponemos en la palestra en todos los programas el tema del contenido del referéndum, como lo vamos a hacer ahora mismo también aquí con el señor Miguel Antezana, experto en temas electorales. Pero yo insisto, votemos a conciencia, no estemos siendo, como siempre, el tipo de elector que va a marcar según cómo le están digitando, cómo le han dicho, cómo le lavaron el cerebro. El problema, precisamente, de las malas autoridades políticas surgen a raíz de esa forma de emitir un voto cuando estamos en la cámara secreta. Nos desconectamos de todo y nos quedamos con aquello que nos han dicho sin siquiera haber averiguado un poquito más para sacar nuestra propia conclusión. 8:34 minutos, habilitamos líneas telefónicas para conversar con el país en estos momentos. Antes de conversar con el señor Miguel Antezana, experto en temas electorales, para analizar las 4 preguntas. Básicamente hay 2 puntuales que queremos un poco enfocarnos mucho más para ver la coyuntura, el impacto del mismo, el tema de bicameralidad y el tema de la no reelección de congresistas, si es que esto es viable, es positivo, o básicamente qué es lo que contiene y si en realidad va a haber cambios sustanciales de acuerdo a la decisión que el país pueda tomar de manera positiva respecto a la pregunta o a la respuesta del sí. 8:35 minutos, 251-9422, 467-4499. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Estamos con la persona en la línea telefónica. Inmediatamente Aló. otra, ahí está el oyente. Aló. Aló, buenas noches. Caballero, Buenas noches, Pedro. ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenido, Exitosa. Gracias. He escuchado atentamente a tus 2 invitados anteriores y la verdad es una pena que un joven sea aprendiz de Mulder, sea arrogante como Alan García y que desconozca la historia. Y el otro discanseco, bueno, ¿qué se puede esperar, no? Y lo que más me da atención y lo que es bastante peligroso es la desinformación que ellos verten al final, de que el referéndum va a ser una crisis total y que debería ser tratado por los partidos políticos. Si no hay, están en crisis. ¿Qué quieren? ¿Que los fracasados políticos debatan la no reelección congresal? ¿Que sigan parasitando ahí? Yo, mi nombre es Orestes, y hago un llamado a la población a que votemos con conciencia este domingo 9, marquemos 3 veces sí y la última no, para que esos parásitos no vuelvan a estar en el Congreso. Que no haya reelección congresal. Y esto no va a significar ninguna crisis económica, ni política, ni social en el Perú. Queremos sacudirnos de esta lacra que está ahí, que no deja que el país se desarrolle. Bien, muchísimas gracias por la llamada telefónica. 8:37 minutos, una llamada más al aire, 251-9422, 467-4499. Aló, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, señora, bienvenida, Exitosa. ¿Cuál es su nombre? Carmen, de ATE. Carmen, te escuchamos. ¿Tu opinión aquí en Exitosa a nivel nacional? Lo que yo quisiera, por favor, es que no engañen al país, ¿no? ¿Ya? Que nos digan la verdad de las cosas. Quieren estigmatizar las 4 preguntas y responder con no a la corrupción, o las 4 preguntas las quieren encerrar con una sola respuesta, y eso es absurdo. Entonces, yo tengo una duda, señor. En la primera pregunta
Dicen ellos de que el Ejecutivo va a intervenir en la elección de los jueces. Ya. A mí me parece que el Ejecutivo no debe intervenir, pero absolutamente para nada, porque si no se van a blindar todos estos presidentes delincuentes que van pasando por nuestra historia. Carmen, perdona que te interrumpa, Carmen. A ver, lo que yo sí leí eso de la intervención que va a hacer el presidente de la República es en aquellos que están haciendo la campaña de 4 veces no. Te ponen en cierto modo en ese nivel de confusión que bien estás hablando, te ponen en el nivel de confusión lo que supuestamente se va a terminar haciendo. Pero respecto al tema del contenido, ¿cómo funcionaría la primera pregunta, el tema Junta Nacional de Justicia? Te lo explicamos ahora mismo. Muchísimas gracias por la comunicación telefónica, Carmen. Señor Miguel Antezana, buenas noches. Gracias. Bueno, hay un tema de contracampaña en contra del referéndum y también una campaña a favor de ciertas respuestas del referéndum. Y ahí vemos lo que pasa con Carmen, por ejemplo, señor Antezana, el tema de la confusión que viene generando y esta premisa que están poniendo, que si marcas el sí por el tema de la Junta Nacional de Justicia, lo que estás haciendo es facultarle a Vizcarra que intervenga en la designación de jueces. ¿Eso es así? No es así. Y yo creo que estamos viendo precisamente las consecuencias de no haberse dado una campaña de comunicación de información en relación con el referendo. Si nos ponemos a ver, el único gran vocero del referendo ha sido el presidente Vizcarra. Desde que propuso las 4 reformas y las presentó en su discurso el 28 de julio, él ha sido la única persona que digamos que ha enarbolado estas reformas constitucionales. Y lamentablemente no ha habido un proceso de información y de comunicación para que la gente entienda, saque sus dudas. Y era previsible que esta última semana no solamente habría una campaña de información para tener los detalles y que la gente sepa exactamente por qué estaría votando, sino que también saldrían las campañas de desinformación, que es lo que estamos viendo. Posiciones muy radicales, posiciones que tienden a la confusión y también campañas que tienden a mentir a la población, precisamente sobre la base de ese desconocimiento que hubo desde el inicio del proceso de reforma institucional. El Jurado Nacional de Elecciones, de manera tardía, creo yo, que ha comenzado este tema de sociabilización del contenido del referéndum. Hacen sus talleres, en cierta forma focalizados en algunos puntos del país, pero no es suficiente, porque ya el tiempo básicamente les ha ganado. A inicio de octubre se oficializó la convocatoria para el referéndum. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Y a un par de semanas que estamos por llegar a la fecha indicada que tanto millones de peruanos creo que pedían por un tema de contexto político, no hay la mayor información que se necesita para una coyuntura de cambio en el contenido parcial de la constitución política. E inclusive las informaciones que están dando los entes oficiales, llámese OMPE, Jurado Nacional de Elecciones, se refieren al proceso en sí, más no en el fondo, la interpretación, el contenido. Obviamente que se te dice cuáles son las 4 preguntas para que la gente vote sí o no. Sin embargo, detrás de esas preguntas hay una serie de precisiones que la gente debe tener para que precisamente no caiga en este proceso de desinformación y pueda votar según su conciencia, sin embargo sobre la base de la información real, no sobre la base de mentiras que se están diciendo, que el presidente va a tener un poder, que va a ser un dictador, que esto va a ir en contra del dinero de los contribuyentes porque se va a financiar a todos los partidos políticos y todas las campañas. En fin, hay como te digo, un proceso que lamentablemente es consecuencia de que no se previó desde el primer momento en cómo socializar estas preguntas y cómo instruir también a la gente lo delicado que está detrás de estas preguntas. No solamente son cambios a 1, 2, 3, 4 artículos de la Constitución, son muchísimos cambios, porque así se cambia una sola palabra, hay que reformar ese artículo de la Constitución como consecuencia de lo que se apruebe el próximo domingo. Son artículos que en cierto modo están concatenados uno y otro. Correcto. Para que se pueda dar ese cambio de reforma respecto al tema, por ejemplo, de la Junta Nacional de Justicia. ¿Qué es lo que concierne? ¿Qué es lo que contiene exactamente esta primera pregunta para que un poco la gente pueda ir entendiendo mejor a solamente 5 días que estamos de esta justa electoral? En la primera pregunta estamos cambiando lo que era el Consejo Nacional de la Magistratura a lo que se va a llamar la Junta Nacional de Justicia. Y aquí está cambiando tanto la forma como el fondo. Antes este Consejo Nacional de Justicia, de Magistratura, perdón, eran los que nombraban y removían jueces y fiscales. Sin embargo, ahora va a haber una instancia superior
de unos miembros que van a elegir a estos miembros de la Junta Nacional de Justicia. Y también se están poniendo una serie de requisitos, que estas personas que van a elegir a los miembros de la Junta también tengan una serie de experiencia profesional, que tengan una carrera de derecho, que tengan, de alguna manera, asegurar que tengan un nivel de calidad que permita que actúen adecuadamente. Y además, permítame, señor Antesano, un poco complementar lo que está diciendo, porque algo también leí de la norma para poder un poco también disertar en el programa. Que básicamente para que se pueda definir a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia van a ser no cualquier hijo de vecino. Exacto. Va a ser el presidente del Poder Judicial, el fiscal de la Nación, defensor del pueblo, Contralor General de la República, presidente del Tribunal Constitucional, y además están los representantes de las universidades privadas y públicas con más de 50 años de vida orgánica en el país. Exactamente. Son este grupo de personas los que van a designar, según este cambio en la Constitución que se está poniendo a votación para el 9, los que van a designar a quienes integren la Junta Nacional de Justicia, y que van a tener en esta Junta Nacional de Justicia otros tipos de parámetros para que puedan funcionar ya propiamente. Siempre toda norma es perfectible, no es la gran maravilla, pero por supuesto que es un avance en relación con lo que era el Consejo Nacional de la Magistratura. Ahora, yo creo que es importante en el que la gente tenga confianza, en el que si estamos avanzando en el modelo precisamente de gestionar la justicia en el Perú, le demos un voto de confianza a este proceso. Insisto, no es que sea la solución a todos los problemas, sin embargo, el que hay una representación de la sociedad y de los poderes, ya sea por la Defensoría del Pueblo, por las universidades, por los colegios profesionales inclusive, eso debería generar una cierta confianza para que esto cambie. Además, esta nueva Junta Nacional de Justicia tiene como un gran mandato, digamos que de entrada, revisar lo que hizo el Consejo Nacional de la Magistratura. Las designaciones que hizo con el tema del ceviche de pato, el tema del INE, todas esas cosas extrañas, todas las atrocidades que terminan, y con la forma como seleccionaba a fiscales y jueces. Y con todas las cosas que todavía no sabemos en los más de 60.000 audios que por ahí todavía siguen reposando en algún lado. Entonces, esta Junta va a tener una gran tarea, no solamente para adecentar el tema de la justicia en el Perú a través de los nombramientos de fiscales y de jueces, sino también para precisamente depurar lo que pueda estar todavía que cambiar, ¿no? Y como dice Carmen, la oyente que nos ha planteado esta confusión, ¿y Vizcarra qué tiene que ver? Vizcarra no tiene que ver nada. O sea, esa es precisamente parte de la campaña de la desinformación, en el que el presidente Vizcarra supuestamente va a designar, que va a colocar a la gente que él quiere y que va a preparar el plano de los caviares y la dictadura. O sea, se escucha cada argumento por las redes y inclusive también por la gente que se manifiesta en radio, que son bastante risibles, porque precisamente se aprovechan de las personas que no necesariamente saben qué hay detrás de esta pregunta. En el tema financiamiento de partidos políticos. En el tema de financiamiento de partidos políticos, lo principal que se está haciendo es que se está penalizando el tema del financiamiento ilícito, pero también se está poniendo que haya un financiamiento de parte del Estado en lo que es las campañas electorales. Como sabemos, cuando hay un proceso electoral, el gran gasto es en el tema de lo que es la publicidad. Pero no solamente cualquier publicidad, sino lo que es en los medios de difusión masiva, sea televisión, sea radio, y que tiene un elevado costo. Eso, el que haya un elevado costo, hace que los partidos busquen financiarse. Y muchas veces financiamiento oscuro. Exactamente, ahí es donde viene el tema de los capitales extraños, de los aportes secretos, de vivos y muertos. Entonces, eso, para evitar ese tipo de situaciones, ahora el Estado va a financiar una franja para todos por igual. Entonces, no va a haber quien tenga mucho dinero y que tenga mucha presencia televisiva, sino que vamos a tener de alguna manera una cuestión equivalente para todos en el tema de publicidad. Eso yo creo que es importante. Sin embargo, yo también creo que es perfectible, como toda la norma, como dije hace un momento. Pero al menos es un punto de partida. Es un punto de partida, porque, por ejemplo, qué bueno fuera si ahora vamos a la parte de la ley y los reglamentos de acuerdo con la Constitución. ¿Por qué, por ejemplo, las empresas privadas, los medios de comunicación también no colaboran como una labor social y bajamos los costos? Entonces, obviamente, habría un ahorro para todo el mundo, porque finalmente el Estado va a financiar la publicidad de los partidos políticos con nuestros impuestos. Eso sí es cierto. Sin embargo, yo creo que es más saludable a que permitamos que entran capitales extraños y comencemos a ver una competencia legal de RASUS, etc. Pero es ahí donde ves que cómo entra la minería ilegal con su dinero para que pueda poner su congresista, para que pueda poner su alcalde, su gobernador regional. Ves cómo el narcotráfico termina ingresando a campaña política justamente porque hay ese vacío
en torno a la capacidad económica de un partido político para que pueda solventar su campaña y su financiamiento publicitario. Y ahí, por ejemplo, sí, lo que yo puedo destacar en el tema de referéndum, en el tema de financiamiento de partidos políticos, lo que va a consignar también en la Constitución a partir de la fecha, como bien menciona la señora Antesana, es que el dinero ilícito, financiamiento ilegal, según la Constitución, no según una ley ni un artículo de por allí salido un decreto, nada. Según la Constitución, el financiamiento ilegal va a ser sometido en el ámbito penal. Exactamente. Va a ser tipificado como un rango delito constitucional. Entonces no hay norma que lo pueda cambiar y que lo pueda manipular, porque lo que está en la Constitución es lo que manda y de ahí todas las leyes tienen que ajustarse a ella. Cosa que ahora no es, por ejemplo. Ahora no es. Entonces se presta precisamente a interpretaciones, a nuevas leyes, a malos manejos, como esa ley que está todavía en el Congreso discutiéndose, en el que se trata de decir que cuando hay un manejo ilícito de dinero, pero en organizaciones políticas, es como que si fuese menos delito que en otro lado. Entonces, ahora, esas son las cosas que debemos evitar. En el tema de no reelección y el tema bicameralidad, ¿hay un cordón umbilical que intenta romper el presidente Martín Vizcarra? Porque en su momento, por ejemplo, él cuando asumió la presidencia, él comenzó a pronunciarse en torno a la bicameralidad. En su mensaje a la nación, el 28 de julio, se pronunció en torno a la bicameralidad, a favor de este sistema. Pero salta finalmente las leyes aprobadas de reformas constitucionales en el Congreso de la República y él dice tiempo después, no bicameralidad, pero sí no reelección parlamentaria. ¿Por qué ese argumento opuesto que en su momento se presentaba favorable en el tema de bicameralidad? Cuando se presentan las 4 reformas iniciales, además era lógico que el gran promotor de las reformas dijera sí por las 4 reformas. Pero cuando entra en la discusión en el Congreso, ellos comienzan a hacer una serie de artimañas para cambiar algunas normas. Ciertamente que hay una relación entre la tercera y la cuarta pregunta, porque si hablamos de una reelección de parlamentarios, congresistas, como quiera decirlo, y estamos hablando de un nuevo Congreso que va a estar conformado ahora por 2 cámaras, la idea sería que entonces estos congresistas de ahora no vayan a ese nuevo Congreso. Sin embargo, ahí comenzó a hacerse un truco, ¿no? En el que estos de ahora son congresistas y con el nuevo Congreso hay diputados y senadores. Entonces yo soy congresista, no me estoy religiendo para nada porque ya no existe el congresista. Y la norma te indica que te pone el término parlamentarios. Claro. La ley de reforma constitucional te pone el término parlamentarios para el tema de bicameralidad. Exacto, entonces ahí vienen los trucos, ¿no? Ahí vienen los trucos que inclusive aprobándose la tercera reforma con el sí y negándose la cuarta con el no, también hay voces que dicen que todavía hay un truco, porque entonces se está aprobando la tercera con congresistas, pero entonces en la norma dice parlamentario. Entonces están jugando por el tema de exquisiteces de la palabra. Si nos vamos al diccionario, parlamentario y congresista es exactamente lo mismo, o sea que no deberíamos ser más papistas que el Papa. Sin embargo, la tercera pregunta yo creo que es la más emocional de toda la reforma constitucional. La gente sin mucha explicación, simplemente si le dices, ¿quieres que se reelijan los actuales congresistas? Dice que no. Y gran parte de la campaña a favor del sí la están haciendo los mismos congresistas actualmente con su actuar en el Congreso. Pero con eso, justamente con ese tema comencé el programa el día de hoy diciendo, luego se preguntan por qué la gente quiere que se vayan. Sí. Cuando hay un tema de blindaje, el tema Donaire, el tema Mamani, el tema Salaverry, o sea, y tantos temas que vemos a diario en el Congreso que hace que lo único que consiguen los congresistas es que la gente incremente el nivel de rechazo que tienen hacia ellos. Exactamente. Entonces, ellos son los mejores promotores del sí en esta tercera pregunta. A mí me causa gracia que los congresistas o que haya personas que defienden a los congresistas con una serie de argumentos que pudieran tener certeza en un contexto completamente distinto al peruano. Uno de los argumentos que se dice es que se necesita experiencia para estar en el Congreso. Que si tú, por ejemplo, eres un nuevo congresista, vas a tomarte 1 o 2 años para aprender cómo manejar el Congreso. ¿Eso es así? Eso no es así. O sea, te están diciendo que eres un inútil. O sea, tú entras, pero no entras solo. Eso dijo Luz Salgado, por ejemplo. Imagínate. Entonces, ¿qué? Entonces ellos son una casta privilegiada de superdotados que solamente pueden ser congresistas y los demás son unos inútiles. O sea, es un absurdo total. Cuando una persona llega al Congreso como congresista con una experiencia profesional, tiene a su vez unos asesores, tiene una gama de asesores que lo van a acompañar. Ahora, ¿qué pasa? Aquí el tema de fondo es que no estamos eligiendo quizás a las mejores personas que van al Congreso. Y eso nos lleva a otro punto.
¿quiénes eligen a los candidatos que van a ser congresistas? Los partidos políticos. Entonces, los partidos políticos todavía tienen la sartén por el mango. Ellos son los que van a armar sus listas y van a colocar a las personas que pudieran ser los nuevos congresistas. O sea, aunque finalmente la gente opte por marcar sí en la tercera pregunta, el problema no se va a resolver. El problema no se resuelve. El problema de fondo se mantiene. O sea, podemos tener muchas listas según los partidos que postulen en el 2021, con unas listas con un componente que no tiene un gran componente, una gran calidad. Eso entonces la gente ahí debería fijarse. ¿Quiénes son estos candidatos? Y además, y ahí sí yo creo que hay un tema también interesante, el voto preferencial. Hay mucha gente que también está en contra. Pero no, ¿por qué no le das a la gente la libertad, así como se ha dicho, la libertad de reelegir o no elegir? El tema del voto preferencial también es la libertad de yo votar por el último de la cola, porque yo creo que es el más capacitado en tu lista. Eso yo creo que no debería tocarse. Pero en el tema, por ejemplo, de este sistema de repartición de curules en una elección peruana, eso es lo que ha conllevado, por ejemplo, a que 4 millones de votos que obtuvo Fuerza Popular en la última elección parlamentaria, le ha dado la mayoría absoluta. Pero por un tema de la cifra repartidora, por fórmulas que se terminan aplicando, y es lo que también muchos discrepan, que tendría que modificarse, pero en un futuro que no se va a hacer en estos momentos. Y yo creo que algo interesante que va a suceder en las próximas elecciones es que ya no se va a repetir este fenómeno del autobús, que tú votas por el partido y simplemente estás llevando al Congreso, ni siquiera sabes a quién lo estás llevando, porque son los primeros de la lista. Como los partidos políticos están tan desprestigiados, ahora la gente quizás no se va a fijar tanto en el partido, se va a fijar en la persona que está llevando el partido. No hay mal que por bien no venga. Exacto. Entonces yo creo que, insisto, es perfectible, es un avance, no es la solución a los problemas, pero por lo menos nos podemos librar de una cantidad de personas que han hecho en los últimos años, no un papel, sino un papelón en el Congreso, y por supuesto la gente ya está cansada. Bicameralidad. En la bicameralidad también partamos de cuál es lo que inspira un Congreso con doble cámara. Se asume que la Cámara de Diputados es una cámara más política, más de discusión, más de dimes y diretes, una cámara que alguna vez se llamaba cámara joven, porque son personas que quizás tienen ese ímpetu de discutir las leyes con un cierto apasionamiento político. A ver, un poco, señora Antesana, para ir, no sé si dejando sin efecto esta campaña de desinformación, porque lo que sí puedo decir es una campaña de desinformación total la que se viene haciendo, trastocando hasta cambiando el sentido de las preguntas. En el argumento que se utiliza, por ejemplo, está el punto, los que se oponen al tema bicameralidad, los que dicen 4 veces no, por ejemplo, dicen bicameralidad que sea no, porque lo que va a hacer es incrementar nomás el pago para congresistas, que no van a resolver el problema, porque te va a incrementar 130 diputados y 50 senadores, van a ser 180, no va a ser 130. Entonces lo que va a hacer es que a ti como peruano te va a costar mucho más un congreso bicameral. Y esa es una verdad a medias, es una verdad a medias. Ciertamente va a aumentar el número de parlamentarios, ya no son 130 sino 180, pero estos 130 de la Cámara de Diputados, como te decía, es una Cámara que antes se le llevaba a decir en el momento una Cámara joven de diputados que quizás tienen un nivel de experiencia, por decirlo de alguna manera, junior. Y la Cámara de Senadores, ya hablamos de políticos o de profesionales que tienen un perfil más elevado, tienen una experiencia profesional, una experiencia de vida mucho mayor, y se le decía antes la Cámara de Senadores es una Cámara más reflexiva, en el sentido que una Cámara de Diputados, por ejemplo, pudiera discutir y aprobar una ley, y esta ley va a la Cámara de Senadores y también tendría que ser discutida y aprobada. Sin embargo, no necesariamente puede ser aprobado. Quizás de repente simplemente no la apruebe y la regresa a la Cámara de Diputados para que le discutan, porque aquí tiene una serie de fallas. Entonces es como que si fuese un filtro adicional a la parte, al poder legislativo. Pero, esa es la filosofía. Claro, pero cuando se entiende una Cámara de Senadores, se entiende un tema de nivel político superlativo por encima de la Cámara de Diputados. Cierto. Pero en la ley de reforma constitucional que aprobó el Congreso de la República, se le cortó, se le suprimió un párrafo, creo que era sumamente importante respecto a la experiencia profesional, que no se lo contempla. Ciertamente. Ha sido mutilado esa parte de los requisitos que proponía el Ejecutivo, era que tenga por lo menos 10 años de experiencia profesional, mínimo 10 años. Pero en la ley de reforma constitucional que se va a poner a votación este 9 de diciembre, esa parte, los 10 años de experiencia profesional, no existe. Esta idea de generar un Congreso de mayor calidad con este filtro de la Cámara de Senadores, como tú bien dices, fue desvirtuado por el Congreso.
Entonces, solamente se vio la forma de engranar la tercera pregunta con la cuarta. Es decir, aprueba la gente la no reelección de congresistas. Sin embargo, como es congresista, yo puedo postular al ser diputado o a ser senador. Es más, en la Cámara, en la propuesta también los senadores... Esa jugada la hicieron en el Congreso. Exacto, y ahí también se hacía ver que el que es diputado es el que puede ser senador. O sea, como un prerequisito para que pueda ser senador. Y estabas cortando también una serie de prerrogativas o de derechos a la ciudadanía que también pudiera acceder a ser senadores. Y de nuevo llegamos al tema de fondo. Los partidos políticos siguen manteniendo un gran poder al nivel de lo que es la política. La reforma electoral, la reforma de las organizaciones políticas todavía no se ha tocado y no lo quieren tocar porque, fíjate, todavía tienen ese poder. La ciudadanía, por ejemplo, debería tener la capacidad de llevar sus candidatos a ese Congreso. No por temas estrictamente políticos, no a la misma gente de siempre, sino porque digo, esta persona está capacitada para ocupar un cargo en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Sin embargo, como te digo, se desvirtuó completamente. Además, comenzó a modificarse el tema de la cuestión de confianza, dándole solamente un poder limitado y haciendo que la balanza se incline más a favor del Congreso que del Poder Ejecutivo. Cuando el tema de la cuestión de confianza hace precisamente eso, que haya un equilibrio, que haya herramientas de lado y lado cuando hay un exceso de poder. Y lo que hacía esta propuesta, o lo que hace esta propuesta, según tu entender, es quitarle poder al Ejecutivo. Correcto, le quitaba poder porque entonces solamente podía ser aprobado, si no me equivoco, por el tema del Senado, o inclusive no podía pasar. O sea, era como un obstáculo más para que el presidente pueda poner la cuestión de confianza como era estipulado. Le restaba competencia. Le restaba margen de maniobra al Poder Ejecutivo. Ahora, el Poder Ejecutivo, tú puedes, si te censuran a dos gabinetes, tú presentas la cuestión de confianza y puedes disolver el Congreso. Con ese nuevo Parlamento de diputados y senadores ya no era tan fácilmente posible, porque además ponía una serie de condiciones que tendría que ser a todo el gabinete, la crisis del gabinete, en fin. Y era una cosa ya más elaborada que precisamente... Lo más sano es decir, mejor no, porque ya me distorsionaron el proyecto. Eso sí vi durante el debate que se estaba haciendo dentro de la Comisión de Constitución y posteriormente aprobado en el Pleno, cuando Mauricio Mulder agarra esa modificación del artículo 86 del reglamento, que el Tribunal Constitucional lo dejó sin efecto, y propone y dice que este artículo que estaba en debate en esos momentos en el TC, que se incorpore dentro del proyecto de ley de reforma constitucional, y terminan incorporándolo. Y es allí donde desgraciadamente terminan desnaturalizando por completo el sentido que se pretendía dar, según lo que entiendo, a este tema de retorno a la bicameralidad en el país. Yo creo que desde el punto de vista, y vamos a verlo desde los dos lados, desde el punto de vista del Poder Ejecutivo, obviamente si me desnaturalizaron el proyecto, la idea inicial y el proyecto inicial, yo no puedo permitir que voten por eso que yo no propuse. Eso por un lado. Pero además estaba, me está pidiendo la corte comercial, además estaba el tema de la cuota de género que planteaba el Ejecutivo. También. Que también lo quitaron. También lo quitaron. Entonces, ya como el proyecto original fue desvirtuado y no es lo que yo propuse, yo creo que es natural, es racional que él diga no voten por esto porque eso fue lo que yo propuse. Ahora, por el lado del legislativo, del Congreso, ellos también comenzaron a meter una serie de cosas que no estaban en el proyecto. Entonces, de hecho, hay un pedido al Tribunal Constitucional para que se manifieste sobre estas cosas que están cambiando la cuestión de confianza, y yo creo que el tribunal todavía no puede manifestarse porque no es ley. Blum ha dicho que se va a manifestar cuando sea su Exactamente, momento tú no puedes manifestarte por la intención de hacer una ley. Puedes manifestarte por una ley, como sucedió con la ley Mulder, con las dos leyes de Mulder que han sido declaradas inconstitucionales. Entonces, hasta ese momento no podemos hablar. Y si se aprueba o no se aprueba la cuarta reforma, entonces el tribunal no tiene que decir nada porque simplemente no se aprobó. Señor Miguel Antezana, muchísimas gracias. A ti, Pedro, gracias. Esperamos que con esta entrevista haya quedado mucho más claro el panorama, la población que en estos momentos aún se encontraba un poco en el limbo con exactamente qué es lo que contiene en cada una de las preguntas, las 4 preguntas de propuesta de reforma constitucional que en referéndum se va a definir este domingo 9 de diciembre. Vamos a la pausa.